Hola, ¿qué tal? Soy RagDev. Bienvenidos a un video más del curso de CSS de cero a experto. Recuerden que realizo esta serie de videos de manera gratuita, ya que quiero que todos logremos esta meta de ser unos muy buenos desarrolladores web y así poder vivir de lo que más nos gusta. Hola, ¿qué tal, parceros? Hoy vamos a hablar acerca de las unidades de medida en CSS. Antes de iniciar a trabajar con el tema de textos, con el tema de tamaños, con el tema de distribución, es muy importante conocer las unidades de medida que se manejan en CSS, ya que mediante estas asignamos diferentes valores, pues para establecer un tamaño en cierto momento para ciertos elementos. Entonces, pasemos a la explicación para entender un poco mejor. Como les comentaba, las unidades de medida sirven para establecer un ancho o un alto a un elemento en concreto o para determinar un tamaño. Nosotros tenemos en CSS diferentes tipos de unidades. Tenemos las unidades absolutas y las unidades flexibles, que son el viewport. Estas vamos a estudiar en el código, pero vamos a entender un poco el concepto y luego pasamos a entenderlas ya directamente en el código, a aplicarlas ya en el código. Las unidades absolutas es un tipo de medida fija, es un tipo de medida que no cambia, es un tipo de medida estática, ¿ya? En estas tenemos, por ejemplo, las pulgadas, los centímetros, las picas, los milímetros, puntos, los píxeles y el cuarto de milímetro. Como su nombre lo dice, son unidades estáticas, unidades que no cambian. En las unidades relativas, nosotros tenemos unas unidades las cuales cambian de acuerdo al tamaño del padre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros asignamos, digamos, en porcentaje, que es un tipo de unidad relativa, tenemos el 50% el tamaño del contenedor interno, eso sería el 50% del contenedor padre, ¿ya? Entonces cambia, si el contenedor padre es 1000, el 50% va a ser 500, pero si por cosas del destino el contenedor se apequeña y pasa, digamos, a 500, no va a seguir midiendo el hijo 500, mide 250, entonces esto cambia. Tenemos las unidades, los los X, SH, los rem y el porcentaje. Es muy común utilizar el rem para tamaños de fuentes y más que todo para eso, ¿ya? También se usan el porcentaje, obviamente, para declarar tamaños cuando son responsive. También tenemos las unidades flexibles, que es el viewport. Entonces, el viewport es el tamaño visible, todo lo que sea una pantalla, ya sea una pantalla de 500 píxeles, de 720, de 1080, de 2K. Entonces, el viewport, el 100% del viewport, pues es el 100% del tamaño de la pantalla, sea cual sea la resolución de esta. Por ejemplo, tenemos el viewport width, que se hace con una W, que es el porcentaje del ancho de la pantalla. Un 1 es un 1%, o sea, el 100 equivale al 100%. Tenemos, aparte del width, también tenemos el height, el viewport height, que es lo mismo. Un VH es 1% del navegador, de lo visible. Tenemos el Vmin, que es un 1% también del mínimo. Y tenemos un porcentaje del máximo. Esto lo vamos a entender ahorita más adelante con más claridad. Si quieren, pasemos al código para aplicarlo y entender esto a la perfección. Ya tenemos nuestra estructura creada, un archivo index.html dentro de una carpeta de styles y el style CSS se llama desde la etiqueta link. Clic derecho, Open with Live Server. Para poder implementar el tema de las medidas, voy a crear una estructura para que se entienda mejor. Bueno, vamos a iniciar con las unidades relativas. Llamamos a nuestra clase caja1, vamos a asignarle un width de 100, un height de 100 y un background color para poder identificarlo. Como podemos observar, se nos rellena la caja con un tamaño de 100%. Esta es la primera unidad absoluta. Perdón, aquí me equivoqué. Esta es la primera unidad absoluta. La unidad absoluta son unidades estáticas, que son los píxeles. Aparte de píxeles, vamos a comentar esto. También podemos utilizar, por ejemplo, centímetros. Guardamos y esto ya nos asigna 10 centímetros por cada lado. Si ponemos la imagen en 100%, esto debería medir 100 centímetros. También podemos asignar esto en milímetros. Son unidades estáticas, unidades absolutas. Vamos a dejarlo en píxeles. Entonces, esto básicamente serían las unidades absolutas. Acostúmbrense a usar píxeles, acostúmbrense a usar de pronto si es necesario centímetros, pero normalmente se usan píxeles. También tenemos las unidades relativas. Estas unidades relativas vamos a implementarlas poniendo, por ejemplo, otro div acá que diga caja 2 interna. Entonces, vamos a asignarle un tamaño a la caja 2
Le asignamos un width y un height de 150 píxeles para darle inicio a la explicación. Luego vamos a llamar a la caja interna para utilizar nuestras unidades relativas y vamos a darle un color, vamos a darle un tamaño del 50% de alto y 50% de ancho del contenido padre. O sea, en este caso son 75. Como podemos ver, la caja azul que está dentro de la verde tiene la mitad. Si yo por ejemplo pongo esta caja en 100, se nos va a apequeñar el interior. ¿Por qué? Porque en esencia estamos asignando el 50%. También podemos, por ejemplo, escribir un párrafo. Bajamos esto acá y escribimos un párrafo. Guardamos. Y por ejemplo, a la etiqueta párrafo podemos darle un font size de 20 píxeles, un font size de 2em, de 2rem. Entonces así se aplicarían las unidades relativas y absolutas en párrafos. Pero por ejemplo, vamos a ver el tema de las unidades flexibles, del viewport. Comentemos un momento, dupliquemos esto, copiemos esto, comentamos esto, guardamos y vamos a crear las unidades flexibles. ¿Cómo se hacen? Entonces, si usamos un width, digamos de 100 y un height de 100 bh y un color rojo, guardamos. Si vemos, aquí arriba es BW, perdón, lo siento, View Width. Si ponemos 100 View Width y 100 View Height y ponemos un color rojo, como podemos observar, esta caja toma el tamaño de lo que se visualiza en el navegador. Hay esta pequeña margen porque hay que asignarle siempre al selector universal un margin de 0, ¿ya? Esto porque cada navegador toma un margen especial, entonces hay que reiniciar el CSS. Luego vamos a ver eso. Pero entonces lo que quiero que entiendan es que 100 bh equivale al view width, al tamaño de ancho, y el view height al tamaño de alto. Si yo agrando esto, siempre va a ocupar el 100%, ¿sí? Siempre va, ni más ni menos, va a ocupar el 100% de lo que se vea. Igual a lo alto, siempre va a ocupar el 100%. ¿Sí? Esta caja ocupa justamente lo que se ve. Si yo pongo esta caja más larga, siempre va a ocupar el 100%. Entonces, así se trabajan las unidades flexibles en CSS. Igualmente en los recursos del video en la descripción pueden descargarse la imagen. Hay una explicación de varios tipos de unidades para que ustedes las practiquen. Estas son las más usadas, pero realmente son más y igual es importante saber que existen. Recuerden que todo esto no hay que aprendérselo de memoria, simplemente hay que saber cómo funcionan y con la práctica ya vas mejorando en el uso de las unidades de medidas en CSS. Bueno, parceros, esta fue la clase de unidades de medidas en CSS. Es esencial que conozcan esto, ya que gracias a ellas vamos a empezar a maquetar y a construir nuestros sitios web. Y pues recuerden dar like y suscribirse si les ha gustado los cursos, y recuerden dar like y suscribirse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.